Este es un resumen para realizar referencias y citas en formato APA6. ¿Será lo mismo una cita que una referencia bibliográfica? No son lo mismo. Una cita corresponde a la abreviación de la referencia. Esta va dentro del texto y al final del trabajo escrito se va a complementar con la referencia bibliográfica. ¿Y entonces qué es una referencia bibliográfica? Una referencia va a ser toda la información bibliográfica que va a identificar un documento. Este puede ser un libro, un artículo, una revista, un video u otros. La referencia la vamos a colocar al final del documento de texto de manera alfabética y con sangría francesa. Para efectos de este curso únicamente vamos a utilizar la cita de paráfrasis, la cual consiste en decir con nuestras propias palabras lo que otra persona escribió o dijo. Veamos un ejemplo. Esta es una captura de pantalla de un libro que encontré, el cual habla sobre la fotosíntesis y dice lo siguiente: los pigmentos de algas verdes y plantas superiores son compuestos solubles en solventes no polares y se localizan formando complejos pigmento-proteína. Vamos a analizarlo hasta ahí. Esto es lo que dice el texto. Lo que voy a hacer es ahora parafrasear ese texto. Voy a poner el texto de la cita, pero con mis propias palabras, exactamente lo mismo que dice ahí. Entonces, lo puse de la siguiente manera: las plantas superiores y las algas verdes poseen pigmentos que son solubles en solventes no polares. Estos forman complejos pigmento-proteína. Como podemos observar, no es exactamente lo mismo que dice arriba, pero sí es la misma idea. Esa idea no es mía, esa idea yo la saqué de un libro. Por tal razón, yo necesito colocar una cita. Ya vamos a ver cómo se hace. En realidad nosotros no podríamos decir que prácticamente nada de lo que redactamos es completamente nuestro, porque nosotros sabemos las cosas porque las leímos en algún lugar, de algún lado las aprendimos. Entonces, toda la información que nosotros ponemos en un documento tiene que tener citas. Tengo que poner de dónde fue que yo saqué esa información. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces la cita? Bueno, como les expliqué, primero vamos a parafrasear el texto, ¿verdad? Y tenemos dos maneras de hacerlo. La forma básica es simplemente poner el apellido del autor y el año de la publicación. Ustedes saben que las personas tienen dos apellidos, entonces vamos a colocar el primer apellido y el año de la publicación. Si nos basamos en el autor para hacer nuestra cita, vamos a poner primero el primer apellido y entre paréntesis vamos a poner el año de la publicación y después vamos a colocar el texto que parafraseamos, claramente que tenga concordancia. Podríamos poner, por ejemplo, según Troyo 2017, la fotosíntesis bla bla bla, ¿verdad? Y ahí ustedes explican lo que vieron, lo que leyeron. Eso es si nos basamos en el autor. Pero si nos basamos en el texto, entonces vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a colocar el texto, el texto que parafraseamos, y al final de ese texto vamos a poner entre paréntesis el primer apellido del autor, coma, y el año de la publicación y cerramos el paréntesis. Vean la diferencia entre los dos tipos. En el primer caso, que es basándonos en el autor, el apellido no va dentro del paréntesis, no hay comas ni ningún otro signo de puntuación. En cambio, si nos basamos en el texto, el apellido va dentro del paréntesis y hay una coma que separa el apellido, el único apellido que se pone, y el año de la publicación. ¿Y qué pasa cuando no tenemos un autor, sino que tenemos más de uno? Bueno, tenemos dos casos igual. Podemos hacerlo igual basado en el texto o basado en el autor, según las reglas que acabamos de explicar. Pero aquí hay una diferencia, y es la siguiente. Si son dos autores, vamos a colocar el apellido del primer autor, la letra I, y luego vamos a poner el apellido del segundo autor. Entonces, si nos basábamos en los autores, recuerden que el año de publicación se pone entre paréntesis y los apellidos no. Sin embargo, si lo hacemos basado en el texto, entonces se colocaba todo entre paréntesis. Aquí lo único diferente es que los apellidos los voy a separar con la letra I.
Y si tenemos de 3 a 5 autores, entonces lo que vamos a hacer es escribir el apellido de todos los autores que van a ir separados con coma. Recuerden que siempre lo único que pongo es el primer apellido. Lo separo con coma y el último lo voy a separar del penúltimo con la letra I. E igual vamos a colocar, dependiendo si nos basamos en el texto o nos basamos en el autor, el paréntesis, ¿ok? Ahora, a veces queremos citar esos autores varias veces dentro de nuestro texto. Entonces, para no tener que estar escribiendo todos los apellidos de los autores una y otra vez, solo los vamos a poner la primera vez a todos. Eso cuando sean de 3 a 5 autores. Y las siguientes veces, en vez de poner todos los apellidos, solamente vamos a poner el apellido del primer autor seguido de las siglas et al, ¿ok? Y después ponemos lo demás, que sería el año. Esa sería la única diferencia. ¿Y las referencias bibliográficas cómo se hacen? Bueno, la forma en que se hacen las referencias va a depender de dónde obtuvimos la información. No se van a hacer igual si es un libro, si es un video, si es un artículo de revista, o si es el capítulo de un libro, si el libro es impreso, si el libro es en digital, etc. Va a depender. Para eso se nos proporciona un manual en donde nos tenemos que fijar cuál es el documento que estamos consultando, y en el manual nos fijamos cómo es que se hace la referencia bibliográfica. En el caso del libro impreso, que es como lo más común, vamos a seguir el siguiente patrón. Vamos a poner el autor, apellido, coma, la inicial del nombre y punto. Luego entre paréntesis vamos a encerrar el año de la publicación, vamos a poner un punto, vamos a poner el título del libro en cursiva, eso es muy importante, vamos a poner punto y vamos a poner el lugar de la publicación, si fue en Costa Rica, si fue en San José, Costa Rica. Si vamos a poner la ciudad y el país, entonces vamos a poner la ciudad seguida de la coma y luego el nombre del país. Y vamos a poner 2 puntos y por último vamos a poner la editorial. Eso sería el caso de un libro impreso. Si fuera el artículo de una revista que se obtuvo en internet, vamos a colocar de igual manera el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, y en lugar de poner solamente el año de publicación vamos a poner el mes o los meses en que se publicó, coma, el año, y eso va entre paréntesis. Luego ponemos punto y vamos a colocar el nombre del artículo o el título del artículo, pero no se pone en cursiva. Lo que sí se coloca en cursiva es el título de la revista. Después de eso vamos a poner coma, el volumen de la revista y entre paréntesis el número. Después de eso colocamos el número de página inicial y final del artículo que estamos consultando y vamos a poner punto y recuperado de, y vamos a copiar el link del que obtuvimos la información, la revista que estaba en digital. En el caso de un artículo de una revista impresa vamos a poner igual que hicimos en el anterior, pero no vamos a colocar recuperado de y el link porque no la obtenemos de internet. Entonces vamos a poner el autor, recordamos que es el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis, acá vamos a poner el año de la publicación, punto, el título del artículo que no se pone en cursiva, punto, y aquí sí en cursiva ponemos el título de la revista, coma, el volumen, entre paréntesis el número, coma, y el número de página inicial y final que se separan con un guión en medio.